Bueno, vamos a seguir obviamente en este tema, en la decisión tomada por la Fiscalía Nacional de abrir esta investigación de oficio en contra del presidente Sebastián Piñera. Recordemos que son 3 posibles delitos, el de cohecho, el de soborno y también delitos tributarios. Tenemos a esta hora la comunicación y conversamos del tema con el abogado querellante en el caso Exalmar, Fernando Monsalve. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes, gracias por responder nuestro llamado nuevamente esta semana. Sí, está muteado parece, abogado. No lo escuchamos. Ahí sí, ¿no? Ahí sí. Buenas tardes, gracias por invitarme nuevamente. Está bien, te encendió ahora el micrófono para que podamos conversar. Abogado, bueno, se estaba a la espera, esto iba a ser bien determinante, podríamos decir, en el futuro judicial del presidente, ver qué pasaba con este análisis técnico que hace esta unidad especializada en delitos de corrupción. A su parecer, cuando se dice que efectivamente en lo ya juzgado, y eso es importante recalcarlo porque finalmente también está dentro de la defensa que hemos escuchado del gobierno y en particular del presidente en torno a esa investigación, hay antecedentes nuevos, eso lo dice en el día de hoy, planteando que ese contrato firmado en Islas Vírgenes y en inglés no había sido parte de la investigación. ¿Qué puede significar esta apertura y en específico que esto no haya sido incluido y por lo tanto no haya sido juzgado en la investigación anterior? Sí, mire, efectivamente se cumplen ciertos antecedentes que nosotros habíamos señalado, que lo señaló en su inicio, digamos, entiendo también el convencional Hugo Gutiérrez, lo señalamos nosotros en diversas entrevistas, que es uno, que esos antecedentes no existían. De hecho, la propia defensa del presidente Piñera, en publicación que ha salido profusamente en los diarios de comunicación hoy día, señala que existiría eventualmente un correo electrónico en donde se hablaba de este acuerdo y que eso sería eventualmente igual que la compraventa. Dicho en palabras simples, esta compraventa que se dio a conocer no existía. Entonces, lo primero, efectivamente, y tal como lo hemos dicho desde el primer minuto, no existía. Y el presidente Piñera y el señor Belolio tendrán que dar las explicaciones por qué le dijeron al país algo distinto. Y en segundo término, que creo que es lo principal, que es que Minera Dominga jamás se investigó. Jamás se investigó por una intención directa por parte de, o por una decisión decidí directamente del fiscal Guerra de no investigar el caso Dominga, digamos. ¿Y por qué se habría obviado esa investigación a su parecer? No, yo he sido claro, yo creo que en ese minuto la investigación fue diferente a la que se hace con el 99% del país, con una obsecuencia por parte del Ministerio Público. Esto era pre-estallido social, pre-revuelta popular, en el cual estábamos en un país, creo yo, que todavía se permitía tolerar estos tratos diferentes entre unos y otros. Y estaba enmarcado de esta supuesta protección a las instituciones, a los cargos públicos, cuando realmente debe ser al revés, debe haber mayor fiscalización, debe haber un estándar mayor de profundización en las investigaciones, al menos a mi parecer, a lo mejor yo me equivoco y no. ¿Usted dice que había una cierta protección a la institucionalidad o cree que hubo presiones? Es que sabe que es tan difícil. Yo creo que esto se enmarca dentro del sistema que nos encontramos, que los grandes cargos del Poder Judicial y del Ministerio Público son nombrados por los mismos políticos que después, en casos como estos, deben ser investigados. Entonces, uno sabe si es directamente presiones o es efectivamente quién me nombró o quién me nombrará, a quien yo estoy investigando, por lo tanto, siendo una presión individual, digamos, una presión que me la autogestiono o me autoaplico una presión indebida. Lo que yo tengo clarísimo es que la investigación, y lo hemos sostenido constantemente, que la investigación que se hizo respecto de el señor Piñera, en ese minuto candidato, y de su familia, no es la misma investigación que se hace con el 99% de los ciudadanos de nuestro país. Abogado, en el día de hoy, la directora de la Unidad Especializada Anticorrupción, Marta Herrera, explicaba que esa investigación, enmarcada en el contexto de Exalmar y puntualizado el aspecto de lo que ocurre hoy en torno al tema de Dominga, más bien estaba en la decisión de que no se ejecutara el proyecto de Barrancones, de este llamado por teléfono, y que esa habría sido la línea investigativa. Y más que hacer un cuestionamiento a lo que había investigado el fiscal Guerra, era decir de que no
no se constituía en ese momento un punto o una preocupación, o no estaba este antecedente, que finalmente es lo que se determinó en el día de hoy con esta nueva abertura, en torno a este tema, el tema de Dominga y este posible cohecho o soborno. Entonces, ¿cómo también usted analiza este punto de decir, efectivamente, esto no se investigó con la profundidad y esto obedece a su parecer necesariamente en que no estaban los antecedentes que hoy, si cambian, podríamos decir, lo que se juzgó en ese momento? Yo diría que, bueno, siempre hemos sido claros, la investigación cuando se inicia por una nota de prensa, cuando en ese entonces el diputado Gutiérrez, el convencional, le solicita a su equipo técnico, a Matías Ramírez, que se encuentra en Iquique, después asumo yo, la causa era exalmar. La causa era exalmar, era si había conocimiento del diferendo marítimo, de la resolución que salía y si se había hecho un negocio en consideración a eso. La segunda arista que aparece es Barrancones. Y la tercera arista, efectivamente la que menos existían antecedentes, era Dominga. Dicho esto, nosotros cuando solicitamos diligencia, solicitamos respecto de Exalmar, respecto de Barrancones y respecto de Dominga. Y no se hace ninguna. O sea, Exalmar se hizo alguna diligencia, efectivamente. Yo diría que bien poco minuciosa, pero Exalmar se hizo algo. De Barrancones y de Dominga, absolutamente nada. Entonces, efectivamente lo que hay aquí es una nula investigación y adicionalmente nuevos antecedentes. En el día de hoy, además, se precisa que el cohecho propiamente estaría dado por el pago por la compra y venta de Dominga. En este caso, hablando que el funcionario público sería el presidente Sebastián Piñera y que ejercería una presión o su decisión estaría determinada, en este caso sería por esa tercera cláusula de no hacer ningún tipo de cambio en torno al lugar donde este proyecto portuario minero se podría realizar. ¿Cómo considera y analiza ese punto? Porque además dentro de la defensa del presidente se ha insistido en que él no tuvo injerencia en esas decisiones de negocio, que existía un fideicomiso, por lo menos hoy, además también en este comunicado público se ha insistido en eso. No, eso es justamente lo que se empezó a intentar investigar en Exalmar. Yo cuando he señalado que existían antecedentes o teníamos indicios, bueno, más bien antecedentes directos, y se lo señalamos al fiscal Guerra, de posibles visitas del presidente durante su mandato a Apoquindo 3000, que es su oficina. Bueno, solicitábamos que iniciáramos por ahí la investigación, porque lo primero que hay que ver es si tomó ciertas medidas, si conocía o no, si en verdad estaba con un fideicomiso. Entonces, cuando uno dice no se quiso investigar, es cuando estas cosas pasan, pues, cuando no realmente se investiga el inicio de todo, porque hay que entender que lo primero a investigar es si tuvo conocimiento o no, si luego con ese conocimiento realizó alguna acción o no. Entonces lo primero es ver si tuvo conocimiento. Para eso pedíamos las pericias, para eso pedíamos declaraciones, para eso pedíamos chequeo de si había ido a su oficina o no. Bueno, y eso no se hizo. No se hizo bien en Exalmar, no se hizo nada en Barrancones y menos que nada en Dominga. Y respecto al cohecho, bueno, aquí hay que recordar que en esa misma época, si no me equivoco, en la misma época, se estaba investigando al señor Délano también, por otra causa. Pero eventualmente en esta también tendría participación, porque el cohecho es activo o pasivo. Primero es de la persona, en este caso el funcionario público, que toma una resolución o una decisión, porque tiene un pago a su haber, o beneficios o lo que sea. Entonces ejecuta una acción o deja de ejecutar. Pero la otra persona, la que le hizo el cohecho, es quien paga. Quien le paga a un funcionario público o le hace una prebenda, un favor, un ascenso, un cargo, en razón de que haga o deje de hacer algo. Entonces aquí hay dos personas involucradas menos. Y eso es lo que debería eventualmente iniciarse la investigación. ¿Y usted coincide que en este caso lo que está explicando que finalmente es cómo se da el cohecho estaría en el pago que se hizo de la venta de esta minera, que fue un poco lo que se esbozó en el día de hoy? Sí, es muy difícil de verlo. El delito de cohecho cambió en los últimos años. Cambió en buena medida, digamos, por justamente la corrupción que estaba llegando a nuestro país o que se estaba dando respecto de temas públicos. Entonces se modificó el delito cohecho y hoy día es mucho más fácil de perseguir. Con anterioridad era bastante difícil y más difícil aún probatoriamente. Por tanto, yo diría que hay que examinar bastante bien el tipo penal imperante en ese minuto. Y mira, yo creo, ahora, a simple vista, yo creo que esto probablemente está prescrito. El tema es que muchas causas que han estado prescritas se investigan respecto de ciertas personas.
y con posterioridad se llega a la prescripción. El tema de la iglesia, por ejemplo, el tema de abusos sexuales en la iglesia, se sabía que estaba prescrito, pero igual se investigó para llegar a la verdad. Usted dice que en este caso también puede que se dé la prescripción. O sea, yo creo que aquí lo importante es que la justicia opere igual para todos y todas. Y en razón de eso, que la Fiscalía tome una medida y que lo diga, ¿sabe qué? Yo nunca más voy a investigar temas que desde ya creo que están prescritos, pero no lo investigue para nadie. Al revés, si investiga para algunos, bueno, lo investigue para todos. Otra cosa es que después la defensa del presidente puede decir, mire, ¿sabe qué? Efectivamente se comprobó que hay un delito. Al menos la Fiscalía tiene la certeza que hay un delito, pero pasó el tiempo pertinente. Eso es la prescripción. Yo creo que en este caso, salvo que haya cambiado la opinión de la Fiscalía en los últimos tiempos, debiese iniciar la investigación y debiese llegar hasta lo que ellos crean que comprueba. Claro, más allá de la sanción y entendiendo también que aquí nos regiríamos bajo la normativa anterior, que tenía penas mucho menores, es que se establezca como una verdad jurídica. Claro, está la verdad jurídica, judicial, que a veces no necesariamente es la verdad real o material o como nosotros lo podemos estimar. Pero sí marcar como un precedente digamos, en la investigación ciudadano, que exista una decisión en torno a este tema más allá de las sanciones o la prescripción de estos posibles delitos. ¿A eso es lo que usted se refiere? Yo creo que hoy día es indispensable que el Ministerio Público entienda que no estamos en el 2017, entienda que no se pueden hacer obstrucciones o obsecuencias con el poder y que derechamente juzgue o investigue al presidente de la República como a cualquier ciudadano de Puente Alto, de la Florida, de La Pintana, de cualquier lugar. ¿Y usted cree que hoy están esas condiciones? Yo creo que la presión popular y el nuevo país en el cual estamos, y además en una convención constituyente, creo que nos da una posición distinta de presión respecto del Ministerio Público, que el 2017 hacía oídos sordos a yo creo que el sentir popular que no se manifestaba tan fuertemente. Creo que hoy día la presión de los medios, la presión de la gente en las calles es bien distinta y el Ministerio Público también, si bien debiese ser independiente y debiese regirse por principios de objetividad absoluto, bueno, creo que en este caso, hasta que no se reforme vía constitucional, vía nueva constitución, creo que va modificando su actuar dependiendo de social en ese minuto, cuestión que creo como abogado que no debiese hacer. Abogado, para finalizar, en la declaración pública que hace el día de hoy Presidencia, la de hoy, no la del lunes, que ya sabemos y hemos discutido lo que fueron los argumentos en torno al tema, en el último párrafo dice: en consecuencia tenemos plena confianza que, al igual que en todas las ocasiones anteriores, la justicia va a ratificar lo ya decretado por ella misma y va a confirmar la total inocencia del presidente Sebastián Piñera. ¿Cómo recoge este párrafo? Y además, algo que recientemente nos decía Iván Carvajal, nuestro periodista del Palacio de la Moneda, que ya sea a través del Tribunal Constitucional o un recurso de amparo son algunas de las alternativas que se estarían estudiando por parte del gobierno, en particular del presidente y su defensa, y eso iría en la línea de más bien seguir planteando que esto ya fue juzgado y que no hay antecedentes para abrir una nueva investigación. Yo creo que uno puede acomodar los estados y las situaciones a lo que quiera, digamos. Y en este caso, él jamás fue declarado inocente. Eso dejémoslo clarísimo. Ni judicial, ni ninguna verdad material, ni jurídica. Él no ha sido declarado inocente. Y específicamente respecto al sobreseguimiento, se señala específicamente, especial en un párrafo, en un par de líneas, que respecto a las diligencias de Dominga no se realizarían porque no serían conducentes o tendrían fines dilatorios. Pues claro, porque el fiscal dijo, no tengo ningún antecedente, mire, sabe que no hay que considerar esto, y no investigó. Entonces, respecto de Dominga, bajo ningún respecto ha sido declarado inocente, como tratan de decir. Que no se ha investigado es otra cosa. ¿Ya? Y si quieren utilizar todas las vías judiciales que ellos mismos han utilizado en mil oportunidades, Tribunal Constitucional o grandes ministros de las Cortes que efectivamente ellos mismos nombran, bueno, es un recurso que tienen, y creo que lo más importante es que hoy día, entiendo, la ciudadanía no tolera esto y estamos en un país distinto que sabrá juzgar ellos mismos y no solo depender de tribunales de justicia o de Ministerio Público que no sabemos por el momento cuánta independencia pueden tener.
Abogado Fernando Monsalve, que fue querellante en la investigación anterior en relación a este tema de la compra y venta de Dominga. Le queremos agradecer el tiempo y la posibilidad también de seguir recogiendo reacciones a lo decidido en el día de hoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, que tengan buena tarde.